Bien, vamos a arrancar entonces. No sé si se me escucha bien del otro lado. Ustedes por favor me dicen, voy a silenciar, voy a apagar la cámara a ver si... Bien, ¿se puede ver la diapo? Puede ver. Yo no puedo leer los chats por mostrar la clase, cualquier cosa, y si surge alguna pregunta me la pueden hacer alguno de los anfitriones que están organizando el webinar. Bien. Yo te lo voy a hacer conocer cualquier pregunta e inquietud que tenga de nuestra comunidad, María. Bien, muchas gracias. Arrancamos entonces. Bueno, la distrofia muscular de Duchenne, seguramente muchos de mis colegas, los padres incluso ya están al tanto de lo que se trata, pero no está de más repetirlo, repasarlo, porque es necesario que podamos entender el origen, la definición, porque en base a eso es donde nosotros vamos a encarar nuestro tratamiento, nuestro abordaje, ¿no? Sabemos que es un trastorno hereditario que se caracteriza por una debilidad muscular que va a ser progresiva. Esta debilidad va a afectar la fuerza, ¿no? Va a afectar la función del músculo esquelético. Sabemos también que es la más común de todos los tipos de distrofia muscular. Hoy están registradas más de 200 tipos de distrofia muscular. La de Duchenne es la más común. Hay una ausencia en la proteína, que es la distrofina, que va a afectar la fuerza del músculo, la capacidad de contraerse, la capacidad de relajarse, ya vamos a ir viendo por qué. Lo importante es que los síntomas comienzan a manifestarse en un estadio temprano, ¿no? En la niñez temprana, entre los 2, 5 años, dependiendo también cada niño. Hay niños que se manifiestan mucho antes que a otros. Y de la incidencia, antes era 1 cada 3.500 nacidos vivos, y hoy ya se sabe que es 1 cada 5.000. Para tener una idea así aproximada, se dan alrededor de 20.000 casos nuevos en el mundo de distrofia muscular de Duchenne. De estos 20.000 casos, solamente el 35% se da por una mutación espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que la mamá no es la portadora, sino se genera un gen defectuoso en el ADN del niño y surge de forma espontánea, ¿no? El resto, ya hablamos, el 65% restante ya se habla de la herencia, de la mamá portadora la transmite al hijo varón a través del cromosoma X. Por eso, por lo general, porque no siempre, afecta a los niños varones. Es importante hablar de manifestaciones clínicas, porque la clínica es la que nos va a hacer parar las antenas, como yo siempre digo, a la hora de pensar en una posible distrofia muscular. ¿Qué vemos en los niños cuando tenemos que sospechar de una posible enfermedad del músculo? Una distrofia muscular de Becker, puede ser una miotónica, y luego ya se va descartando de acuerdo a la clínica, obviamente, ¿no? Bueno, hay una debilidad general, fatiga, hay cansancio, el niño se cansa, te dice, no me quiero sentar, necesito parar un ratito, dificultad para correr. Esto es lo primero quizás que notan los papás, que se cae mucho, que tiene dificultades para subir las escaleras, para saltar levantar ambos pies de forma simultánea, saltan con uno, dificultad para correr, mucha dificultad ya cuando está en un estadio más avanzado, el niño ya tiene la dificultad para levantarse desde el suelo,
desarrollo notable de las pantorrillas es esta pseudo hipertrofia, ¿no? Que en realidad no es una hipertrofia real, sino que es acumulación de tejido adiposo y de tejido fibroso, que ya después lo vamos a ir viendo por qué, que hace pensar todo lo contrario, que el niño tiene fuerza. Lo mismo pasa en los deltoides muy desarrollados, que hace pensar que el niño tiene fuerza, resistencia, y en realidad pasa por una lesión muscular, ¿no? Y no por un desarrollo del músculo en sí, sino hay una lesión que va generando esa pseudohipertrofia, que en las pantorrillas donde primero lo podemos observar. Esta hiperlordosis lumbar, la pancita hacia adelante, sacando la cola, como ellos buscan estabilizarse con esa posición y por eso no la tenemos que corregir, y ya lo vamos a ver también por qué, es importante respetarla. La famosa marcha de pato, que se inclinan hacia los costados, que marca la debilidad del glúteo medio para mantener la estabilidad de la articulación de la cadera. Esto que decíamos recién, las caídas frecuentes, los acortamientos musculares que ya empiezan a surgir en estadios más avanzados, al igual que la escoliosis, la famosa maniobra de Bowers, cuando le pedimos que se levante desde el suelo, necesita treparse con los brazos porque manifiesta debilidad en lo que es el cuádriceps, y la dificultad del aprendizaje o la discapacidad intelectual que no está presente siempre en todos los niños, ni en todos los pacientes. Esto como un pantallazo general. Esto puede ir apareciendo en distintos estadios de la enfermedad, del progreso de la enfermedad, pero sí es importante que lo podamos tener en cuenta porque el primer diagnóstico muchas veces es el clínico, ya después se va descartando con la CPK o con un estudio genético, pero el primer diagnóstico que nos hace sospechar de una distrofia de Duchenne es la manifestación clínica. Cualquier duda, me avisan, escriben en el chat que no tengo problema de parar. Bien. Ahí podemos ver la famosa pseudohipertrofia, ¿no? Ese desarrollo notable de las pantorrillas, la escoliosis, ya cuando estamos hablando de un estadio más avanzado, la importancia de cuidar la columna cuando quedan en silla, la hiperlordosis lumbar, el mentón hacia adentro, la panza hacia afuera, los hombros hacia atrás. Esta posición es muy común porque ellos necesitan compensar la debilidad de los abdominales y necesitan mantener el equilibrio, y es una posición que les permite eso. Por eso el kinesiólogo o la kinesióloga no tiene que corregir esa posición porque el niño se va a caer. A ver si puedo pasar la otra, que no me permite. Ahí está. Esta es la famosa maniobra de Bowers. Como podemos observar, el niño, para levantarse del suelo, se trepa con sus manos, se incorpora con ayuda de los brazos para llegar a la vertical, porque tiene debilidad sobre todo del cuádriceps, que es el que va a extender la rodilla. Como no tiene tanta fuerza, requiere de un apoyo externo, que son los brazos, para poder incorporarse. ¿Cuáles son las estrategias de intervención? ¿Cómo se aborda la distrofia muscular? Tengan en cuenta que yo soy kinesióloga, no me voy a enfocar en la parte médica, sí en el tratamiento de rehabilitación, que es lo que a nosotros nos importa ahora. Entran en juego en la rehabilitación de este niño, en el abordaje de este niño, una serie de profesionales, como pueden ver, el kinesiólogo, el neumonólogo, el cardiólogo, el psicólogo, terapista ocupacional, genetista, fonoaudiólogo, logopedia, neurólogo, pediatra, fisioterapeuta, nutricionistas, endocrinólogos, gastroenterólogo, ortopedista, cirujano y el odontólogo. Todos estos van a ir apareciendo a medida que el niño lo vaya solicitando, no es que es bombardear
al niño que está recién diagnosticado con un montón de terapias, un montón de abordajes que no los necesitan, porque eso es contraproducente para el niño, para la familia, y no es positivo absolutamente para nada. Yo agregué el trabajador social, que forma parte fundamental del equipo de rehabilitación, porque pasa mucho en mi provincia, lo veo mucho, lamentablemente. La distrofia de Duchenne afecta, en muchos casos son casos sociales muy complejos, ¿no? Donde tenemos que abordar al niño no solo desde la parte de salud o sanitaria, sino también colaborar con cuestiones sociales que sobrepasan a la discapacidad, y que no tenemos que dejar de lado ese aspecto. Y el acompañamiento terapéutico, que no sé cómo se manejan allá en su país, pero acá está empoderándose mucho esta profesión, que es el acompañamiento dentro de las aulas o dentro de alguna cuestión recreativa del niño que requiere una asistencia, ¿no? Y que no es una maestra integradora, no es una pedagoga, pero sí es un profesional que va a asistir, a acompañar para mejorar la inclusión de ese niño dentro de los distintos ámbitos. La evaluación me pareció sumamente importante que la tengamos en cuenta, porque no requiere que sea al inicio del tratamiento, sino que tiene que ser algo de forma permanente. Cada 4 o 6 meses los niños con distrofia de Duchenne requieren ser evaluados para nosotros como terapeutas poder anticiparnos al progreso de la enfermedad, del diagnóstico, y poder poder prevenir ciertas cuestiones que tenemos que saber manejarlas. Si nosotros no sabemos cómo progresa, de qué forma progresa la enfermedad, es muy difícil que podamos prevenir cuestiones que son necesarias de prevenir, como ser acortamientos musculares, malas posturas que generan contracturas, que generan deformidad, y queremos intervenir cuando ya es tarde y ya no hay vuelta atrás, lamentablemente. Entonces la evaluación tiene que ser cada 4 o 6 meses. Hay distintos test de evaluación que respetan a la distrofia muscular. Tenemos que estar capacitados en ellos también para poder ir acompañando el progreso, ¿no? de la enfermedad del niño, en este caso, de la distrofia. Este cuadro se los voy a pasar, es como un cuadro muy resumido, donde habla del diagnóstico, de la parte muscular, de la rehabilitación, de la parte ortopédica, de la parte pulmonar, cardíaca, gastrointestinal y psicosocial, de acuerdo al estadio en que ese niño transita la distrofia, ya sea la etapa 1, que es la presintomática, la 2, que es la ambulatoria, y la 3, que ya es la tardía. Obviamente, de acuerdo a las distintas etapas, vamos a ir viendo cómo el abordaje va a ser distinto. El tratamiento del kinesiólogo o de la kinesióloga no es el mismo al inicio del diagnóstico que cuando el niño ya está, o el joven ya está en silla de ruedas. Entonces tenemos que estar preparados y formados para poder trabajar y abordar las distintas etapas de la distrofia. Acá dicen, podrán nombrar algunos test. Los test son los test de fuerza muscular, que yo se los voy a mandar al mail de la fundación, a ver si los pueden reenviar a ustedes, porque lamentablemente no lo tengo en esta computadora, para que ustedes puedan estar al tanto del test de la marcha, de la fuerza muscular, que se puede ir incorporando en la evaluación del niño. Este cuadro, que me pareció sumamente interesante, que es un estudio de una colega, lo pude traducir al español, que habla sobre la fisiopatología del progreso de la enfermedad. Es importante que nosotros los kinesiólogos los podamos entender, y que los padres también lo puedan entender, porque habla de este círculo vicioso del que hablábamos recién,
de cómo la debilidad muscular va a llevar al joven a que haga una compensación. Esto, por ejemplo, lo que hablábamos recién, la hiperlordosis lumbar. La panza hacia adelante, el mentón metido, los hombros hacia atrás, eso es una compensación por una debilidad de los abdominales, o de los cuádriceps, de los músculos de las piernas, de los músculos del abdomen. Esa compensación hace que ciertos músculos o ciertos grupos musculares cumplen una función que no es habitual para ellos. Entonces, o que haya una postura que no es la normal para esa persona o para ese niño. Entonces, eso va a generar una contractura muscular. Si esa contractura muscular se mantiene en el tiempo, no la revertimos con elongación, con estiramiento, con relajación, eso va a llevar a una deformidad muscular que después, una deformidad articular, perdón, que después va a ser muy difícil revertir. Y a la vez, esta deformidad genera mayor debilidad muscular, porque los músculos no están funcionando de forma armónica. Entonces este círculo vicioso que se presenta en la distrofia muscular es el que nosotros tenemos que estar alertas, saber manejarlo, qué grupo muscular está contracturado, cuál compensa, dónde está la deformidad, dónde está la debilidad, para nosotros poder anticiparnos al abordaje de ese niño y poder trabajar con la prevención dentro de los tiempos en que se pueda, ¿no? La rehabilitación es fundamental porque va a acompañar al niño desde el momento del diagnóstico. La rehabilitación forma parte de su vida diaria. Qué importante que es el rol del kinesiólogo, de la psicóloga, de la fono, de todo el equipo que intervenga con ese niño, porque forma parte ya de la vida de esa persona, y es necesario que nosotros abordemos a ese niño no solamente desde nuestra área, como kinesiólogo en mi caso, sino también acompañando, ¿no? Desde emocionalmente, acompañando a la familia, a los hermanos, porque de nada sirve que tengamos un trabajo perfecto como kinesiólogos, o como psicólogos, o como fonoaudiólogos, si es que no vamos a poder acompañar el transitar de esta distrofia a lo largo de los años. Tengamos en cuenta son pacientes que nos van a acompañar muchos años de nuestra vida y nosotros los vamos a acompañar a ellos. Ya se genera, ¿no? un vínculo, y qué importante que es el buen trato, la atención, el acompañamiento, la contención. Puntualmente, no quería escribir tanto en las diapos, pero acá todo es importante y fundamental porque el objetivo de la terapia física, como podrán ver, es bastante amplio. No solo abordamos, ¿no? o trabajamos para minimizar las contracturas, para mantener la función, adaptar una nueva función cuando se perdió alguna, supervisar la función a lo largo del tiempo a través de pruebas y medidas estándares. Hablamos también del trabajo nuestro como prevención, como manejo del dolor, controlar las posturas viciosas, estimular las independencias en las actividades de la vida diaria. Entonces, nuestro plan terapéutico, en base a los objetivos, lo vamos desglosándolo, también es bastante amplio, porque no solamente vamos a prescribir un ejercicio y vamos a supervisarlo, también vamos a acompañar a la familia en ese plan, ¿no? que podemos otorgar para el hogar. El tema de las elongaciones, que yo siempre les digo, es como lavarse los dientes, tiene que ser algo diario de todos los días que no se pueden olvidar. La familia ya forma parte de nuestro plan de tratamiento. Como papás ellos son unos terapeutas más. Los ejercicios posturales, los ejercicios respiratorios, la recomendación de cierto equipamiento, asientos adaptados. Entonces como que nuestra función es bastante amplia, y siempre digo que nuestro trabajo no termina en el consultorio, continúa en la escuela, continúa en la casa, continúa en el club, donde el niño realice su vida. Nosotros tenemos que estar para visibilizar el diagnóstico, hablar, comentar de qué se trata, y obviamente para adaptar el entorno en base a las necesidades de esa criatura.
Acá podemos ver los ejercicios de elongación. Esto está centrado en la parte de miembros inferiores, que son el primer grupo muscular que se manifiesta en la enfermedad, pero no tenemos que olvidar los miembros superiores, los brazos, la columna, el cuello, que forma parte del cuerpo, del todo, y si una pierna está cortada, eso va a repercutir en la espalda y va a repercutir en el cuello seguramente, y va a tener dolores. Entonces verlo a esa persona como un todo, ¿no? No olvidarnos de eso, porque lo digo porque muchas veces he visto a colegas que solamente trabajan las piernas, los pies, y tenemos mucho más por trabajar. Acá, en el primer cuadro, el tendón de Aquiles, que es fundamental. En el segundo, lo que son los isquios tibiales, el psoas, la banda iliotibial, que también es uno de los primeros grupos que se acortan. Los gemelos, los isquios tibiales en el tercero y el cuádriceps en el cuarto. Importante es la posición también de la persona que va a elongar, ¿no? Cómo cuida su columna, cómo cuida su espalda, porque nosotros también nos tenemos que cuidar, los papás, las mamás que hacen estos ejercicios también tienen que cuidar su cuerpo. Los ejercicios activos son fundamentales. Tengan en cuenta que toda actividad que genere resistencia y que están contraindicadas, actividades con resistencia, con peso, sobre todo las isométricas, está comprobado que puede generar mayor daño en el músculo. Entonces prohibido usar pesas, prohibido usar cargas, prohibido usar actividades repetitivas contra la gravedad que generen mucha resistencia o mucho cansancio, por ejemplo subir escaleras. Los primeros años se recomiendan las actividades libres, andar en bicicleta obviamente con seguridad, por ahí se recomiendan mucho las rueditas de los costados para evitar las caídas, la natación también, porque es una de las actividades que permite disminuir la fuerza de gravedad, tienen mayor libertad, mayor destreza dentro del agua, y ellos tienen esa sensación de bienestar. La autoelongación es fundamental, enseñarles que ellos mismos aprendan a elongarse, aprendan a estirar, con la finalidad de que cuando estén leyendo un libro, viendo tele, jugando las play, también evitar las posturas viciosas, las posturas que generan contractura o algún malestar. Entonces podemos enseñar para que ellos también aprendan a autoelongarse. ¿Cuáles son los beneficios del estiramiento? No solamente mantener el rango muscular, el rango de la articulación dentro de los límites normales, por una mayor cantidad de tiempo, sino miren qué importante esto, que va a disminuir el dolor, porque la contractura comprime, el nervio se contractura, comprime terminaciones nerviosas, eso genera dolor. Entonces, el estiramiento disminuye las molestias, disminuye el dolor, mejora el flujo de sangre en el músculo, genera una sensación de alivio y de bienestar, el niño se relaja. Cada vez que lo vamos elongando más o estirando más, hay un aumento, ¿no?, de esa tolerancia a la elongación. Pasa que niños que no son estirados, elongados en la casa, después les cuesta mucho que el kinesiólogo, el terapeuta, le haga las elongaciones, le duele, hay mucha resistencia. La elongación también va a permitir disminuir la rigidez muscular, la tensión, la contractura, y va a mantener el movimiento en todo el rango de la articulación por una mayor cantidad de tiempo. Muchos niños no dejan de caminar por la debilidad muscular, sino por el acortamiento del psoas o de los gemelos, que es lo primero que empieza a afectar, y es la principal causa por la cual dejan de caminar. Entonces miren la importancia en estos casos del estiramiento diario y de la elongación.
Ahí me están preguntando qué es una Sí, postura viciosa. justamente quería cortarte, como indicaste, Mariana, que a cualquier pregunta, y nuevamente recuerdo para las personas que recién se han estado uniendo, en cualquier momento pueden hacer consulta. Mariana no tiene problema en parar la presentación. Todas las preguntas van a ser respondidas durante y al finalizar la presentación. Jimena Bunay, a quien mandamos un saludo, pregunta, ¿qué es una postura viciosa? Bien, la postura viciosa es cuando el niño, el joven, el adulto, la edad que sea la edad que tenga, está mucho tiempo en una postura que no es la adecuada. Por ejemplo, pasa cuando están jugando los videojuegos a la Play, que están con la cola adelante, con el tronco en flexión, contracturados los hombros para agarrar el joystick. Entonces, es una postura que no es normal para esa articulación. Si la mantiene mucho tiempo, después cuesta, genera dolor, genera acortamiento, y es muy difícil revertirla en el caso cuando ya hay un cuadro patológico de, como decía recién, que he visto niños que dejaron de caminar por un acortamiento muscular debido a una postura viciosa y no por la debilidad del músculo, la debilidad generada por la distrofia en sí. No sé si se me entendió y respondí bien a la pregunta. Pero básicamente es la mala postura. Es la mala postura al estar sentado, al estar parado. Por lo general lo hacen cuando están sentados. Entonces es importante recordar la cola siempre atrás, apoyar toda la espalda en la silla, que los pies no queden colgados, porque eso nos lleva a punta de pie y ahí volvemos a un acortamiento. Entonces, en el colegio, ¿qué adaptaciones podemos tener? Un banquito donde ellos puedan apoyar los pies y el pie esté en 90 grados. Ojo con los bancos muy altos porque me lleva la rodilla muy alta y estoy acortando el músculo que une la cadera y el muslo, ¿no? El psoas. Si yo llevo el pie muy alto, con un banco, lo llevo muy alto, y no se me ve, pero puedo llevar a otro tipo de postura viciosa. Entonces siempre las articulaciones tienen que estar en 90 grados con la finalidad de mantener la armonía, ¿no? Tenemos otra pregunta, Mariana, muy similar a la anterior de Katia López. Ella nos indica, ¿está bien si ve la televisión recostado en cama? Sí, ustedes, el parámetro que tienen que tener ustedes como padres, madres, es que es importante que si está acostado, si está sentado, pueda ir variando, pueda ir girando, como hacemos normalmente cuando nos acostamos nosotros. Muchas veces, cuando ya están en estadios más avanzados, le cuesta darse vuelta solo. Entonces, la mamá, el cuidador o la figura que esté con él, la persona que esté a cargo de él, es importante que lo vayamos girando, que lo vayamos poniendo de distintos lugares, con la finalidad de evitar, ¿no?, estas posturas. Puede ver tele, acostado obviamente, sentado también, pero es fundamental que controlemos que estén en buena posición, que no sea una posición dolorosa, una posición que estén compensando. Compensan mucho cuando juegan a la Play y pasa mucho que me pasó a mí, muchos de mis pacientes suelen jugar mucho a los videojuegos. Entonces ahí es donde se puede observar la postura viciosa, al igual que en la escuela, cuando están sentados en el banco de la escuela, que son incómodos, es también donde se puede observar, ¿no? Pero sí lo podemos nosotros prevenir, trabajar, adaptar el entorno para evitar estas cuestiones. Tengamos en cuenta que estos detalles, que para nosotros son detalles mínimos, pequeños, hacen la diferencia en toda la vida de esta persona, de este niño, de este joven. Cuestiones mínimas pueden repercutir de forma negativa a lo largo, ¿no?, del transitar de este diagnóstico. Entonces, trabajar en la prevención a mí me parece fundamental, y todas estas cuestiones hablan de cómo podemos prevenir para evitar que deje de caminar antes de tiempo,
o que necesite un equipamiento antes de tiempo cuando no lo tendría que necesitar, o que tenga dolor. Las contracturas generan mucho dolor, mucho malestar. Esto ya lo vimos. Bien, esto es lo que estábamos hablando recién, yo lo puse porque a mí me parece muy importante que ustedes como papás, mamás, cuidadores, tengamos en cuenta esto, ¿no? Los cuidados posturales forman parte del tratamiento. Si el niño o el joven va 3 veces a la rehabilitación, va 5 veces, pero en la casa está sentado de mala manera, está mucho tiempo en una posición viciosa, no hay rotación, no hay bipedestación, no se lo para si es que ya está en silla, o si camina todavía no se incentiva a que camine, a que dé la vuelta aunque sea en la manzana. Todo eso nos va a llevar a que todo lo que se trabaja en las terapias a veces no vale mucho, digamos, lo vale, pero sin el apoyo nosotros de los papás mucho no podemos hacer. Entonces, qué importantes son los cuidados posturales dentro del hogar, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de horas está ahí. La silla y la mesa de trabajo que sean adecuados, tengan esto, que no sea demasiado alta la mesa, porque ahí también me lleva un acortamiento en los hombros, en el cuello. La mesa donde ellos puedan tener los brazos 90 grados, el codo. Es importante, si nosotros tenemos un apoyo de mesa, es muy difícil que nos sentemos mal. El apoyo en la mesa me da mayor estabilidad en la columna, ¿no? Me alinea mejor la columna, entonces si están haciendo la tarea es importante también la altura de la mesa, la alineación al estar sentados, no estar varias horas en la misma posición, el uso del equipamiento adecuado cuando ya lo empiezan a necesitar. Y esto que hablamos recién, todo esto va a evitar el dolor, los acortamientos, las retracciones musculares y la limitación funcional, porque una cosa va llevando a la otra. Esto ya lo vimos porque me lo salté recién, cuáles eran los beneficios del estiramiento. Acá. El equipamiento. El equipamiento va a ser como, va a compensar esa falencia del músculo, esa debilidad, va a venir a compensar. Muchas veces le tenemos miedo al equipamiento. Dentro del equipamiento están las sillas de ruedas. Pero cuando entendemos que ya en un estadio donde el niño tiene tal debilidad que requiere la silla de ruedas, cuando entendemos que es para su bienestar, cuando él la acepta, cuando se da cuenta que le ahorra energía, que después puede llegar a la escuela, pararse y caminar un rato, que puede ir a lugares donde no puede ir sin la silla, esa independencia que le da la silla de ruedas ya la empezamos a mirar con otros ojos. Pero es importante que como padres nosotros transmitamos eso a nuestros niños, porque a veces es más el miedo de los padres o de las mamás que del propio niño, ¿no? El empezar a usar algún tipo de equipamiento. Es importante que el equipamiento se adapte en la medida que el niño lo vaya necesitando, ni antes ni después, obviamente, porque sino en la medida que el niño lo vaya necesitando, y para eso es muy importante la mirada y el trabajo del terapeuta. Es el que le va a ir diciendo al médico o al resto de los colegas, creo que necesita tal cosa, creo que necesita tal apoyo, necesita ahorrar energía para la escuela, entonces va en silla hasta la escuela, llega, se para, puede caminar en el recreo, estar un rato parado. No es lo mismo que camine 3 cuadras para llegar a la escuela y ya llega agotado, cansado. Entonces es importante la mirada que nosotros tengamos para el equipamiento. No es agotar las instancias hasta el último y recién prescribirle una silla de ruedas, sino que lo podemos hacer antes, lo puede usar de forma temporal y se le puede ir adaptando en la medida que lo va necesitando. Las ortesis que usan, en el caso de mis pacientes, son las valvas cortas, que la usan de noche para dormir, para mantener el rango del tobillo, de la articulación del tobillo dentro de los 90 grados, el mayor tiempo posible. Esto también es fundamental desde el inicio en el diagnóstico, ¿no? Porque es el primer músculo que se acorta
y ese músculo acortado, tengamos en cuenta que se me acorta el gemelo y el chico deja de caminar, y cuando en realidad puede tener una marcha mucho más tiempo si tendríamos el rango articular dentro de los límites normales, y es una cuestión de un abordaje en donde se conozca el diagnóstico. Muchas veces acá pasa en Jujuy, en mi provincia, que no se prescribe las valvas, el equipamiento, y es como, bueno, nosotros los kinesiólogos no lo podemos hacer, tenemos que esperar que lo haga el médico, y es ahí también una cuestión, ¿no?, burocrática. Sí, las ortesis son solo nocturnas porque está contraindicado que puedan... Acá me está preguntando, perdón. Me preguntan María si de las los Milagros. Sí, María de los Milagros, sí, las ortesis son solo nocturnas. Nosotros las recomendamos de uso nocturno, de día no, porque es imposible que puedan caminar con las ortesis. Tengamos en cuenta que ellos necesitan compensaciones para caminar, abrir la base de sustentación, a veces necesitan un poco de punta de pie para caminar, lo cual le da más estabilidad. Con las ortesis le sacamos eso y el niño o se nos cae o no camina. Entonces son recomendables, se recomiendan las ortesis de uso nocturno, las rígidas. Mariana, tenemos... discúlpame, pero quiero aprovechar hablando de las ortesis cortas. Hay muchos niños que utilizan de manera nocturna y algunos no llegan a aguantar inicialmente un tiempo prolongado. Muchos de ellos entre 1 hora y media hora ya piden que se les quite. En tu experiencia y tu conocimiento, ¿crees que esto es algo paulatino a medida que ya el niño va acostumbrándose y por ende también el cuerpo? Sí, esto tiene que ser adaptado a las posibilidades. Hay niños que hay días que ni siquiera la van a tolerar, respetar eso. Hay niños que las van a tolerar al principio 2 horas, después 3, y así vamos graduando el tiempo. Pero sí es importante que ellos entiendan que la tienen que usar porque forma parte del tratamiento. Y lo podemos hacer de forma gradual, o quizás puede ser cuando esté viendo tele y está sentado, o puede ser cuando esté comiendo y se la ponemos un ratito. Vamos como negociando eso. Tengamos en cuenta que no pueden usarse para caminar, eso sí, pero sí se pueden usar cuando están durmiendo. Es lo más recomendable porque hay niños que cuando duermen no la sienten, otros sí. Pero también se las pueden poner cuando estén viendo tele o cuando estén jugando sentados, para que aprovechemos el mayor tiempo posible. Permíteme otra consulta, Mariana, hablando de las ortesis y, bueno, aprovechando para que la comunidad también un poco entienda sobre este aspecto. ¿Cada qué tiempo estas deberían ser cambiadas? Porque dependen también del tamaño del pie del niño, ¿verdad? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque he visto ortesis que quedaban muy pequeñas y que lastiman y que generan dolor y malestar, y muchas veces los niños no las aguantan porque les quedan chicas. Es como una zapatilla. Uno la tiene que ir adaptando a medida que va creciendo el pie. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que no apriete mucho en la zona de las pantorrillas, en la parte alta. No sé si se ve la flecha donde estoy señalando o no, o lo veo Sí. solo yo. Sí. Ahí arriba es donde suele apretar, y en esta zona del pie, a los costados. También pueden generar, se pueden lastimar la piel. Entonces es importante el material con las que estén fabricadas, y que nosotros como terapeutas podamos anticiparnos al cambio. Acá se demora mucho en la entrega de algún equipamiento, entonces se lo va haciendo con tiempo, cosa de que el niño no se quede sin las ortesis. Y otra cosa que hacemos, que es un buen dato y que no es lo ideal, pero nos resultó mucho tiempo, en muchas ocasiones tenemos un banco de ayudas técnicas en el centro de rehabilitación, donde dejan las ortesis que ya le quedan chicas, y muchas veces en este lapso entre que le queda chica una y la entrega de la otra, usan ortesis de otros niños, obviamente que les quede bien y que esté adaptada, hasta que puedan recibir las nuevas.
Eso nos sirvió mucho porque evitamos que el chico, que el paciente se quede sin un buen periodo. Entonces eso es otra opción que lo pueden hacer en los hospitales, en los centros. Más allá de que la ortesis es a medida, por lo general las hacen con el mismo material, con una pistola de calor, se la puede ablandar, estirar, agrandar, y eso nos permite adaptarla. Una pregunta de Jimena Bunay, a quien le mandamos un saludo. Nos indica si es recomendable o cuándo son recomendables las ortesis largas. Yo no las usé nunca, pero sé que algunos colegas las usan cuando en el estadio en que ya están dejando de caminar para mantenerlos parados. El bipedestador ya es usado cuando el niño ya está en silla de ruedas, pero las ortesis largas permiten mantenerlo en posición de bipedestación, mayor estabilidad para trabajarlos en consultorio, por lo general, no para el uso en el hogar, para mantener parado y poder estabilizar mejor las articulaciones, ¿no? Sobre todo cuando lo está trabajando el kinesiólogo. Yo en lo personal no he trabajado con ortesis largas. No tenemos más preguntas. Bueno, los beneficios del equipamiento es básicamente lo mismo que hemos venido hablando a lo largo de la charla. Vamos a prolongar la circulación de la marcha, de las actividades de la vida diaria, vamos a tener de las contracturas, para eso son las valvas o las ortesis para evitar que se contraiga un músculo, para disminuir el riesgo de osteoporosis severa, hay un mayor control del peso, mayor facilidad en las transiciones, y la inclusión dentro de los escolares, laborales, recreativos, tengamos en cuenta que va a fomentar esa inclusión y poder garantizar que ese niño que no podía asistir a determinados lugares porque ya se cansaba, porque no podía subir escaleras o porque no podía caminar muchas cuadras, cierto equipamiento nos dan esos tipos de beneficios, siempre y cuando sea usado en el momento adecuado. Bueno, esto para recordar, siempre recordar, esto como para los padres, las madres, además de los estiramientos diarios y de los aparatos ortopédicos, hay una serie de elementos más pequeños que se deben incorporar a la rutina diaria para ayudar no solo a la flexibilidad, a la fuerza, a la función, y esto incluye sentarse derecho. No me voy a cansar de repetirlo porque esto es muy importante, esto hace la diferencia. Mantener las rodillas juntas, porque después vemos que las rodillas se comienzan a abrir, los pies se ponen en posiciones que no son acordes, y es donde vienen las deformidades. Entonces, mantener las rodillas juntas, podemos poner adaptadores en la silla del colegio, en la silla de ruedas para evitar que se abran, los pies bien apoyados, mover las manos y las muñecas con frecuencia, los hombros, muchas veces nos olvidamos de los miembros superiores, mantener la lengua dentro de la boca, recordar Bueno, al parecer ha habido... Ahora sí, Mariana, te tenemos nuevamente. Estás muteada. Ahí estoy. ¿Ahí Ok, ahora sí. Bien, ¿Sí? perdón, se cortó. Bien, esto de mantener, me quedé en la importancia de las buenas posturas, de lo que estábamos hablando recién, mantener la lengua dentro de la boca. Recordemos que la distrofia muscular genera una macroglosia, un aumento del tamaño de la lengua. Por eso es que a veces ellos suelen abrir la boca, pero eso también genera una mala postura, no les permite respirar bien. Entonces es importante que les recordemos que la lengua dentro de la boca. También tenemos que ejercitar los músculos de la mandíbula, que eso los trabajan los fonoaudiólogos, pero nosotros los kine podemos colaborar.
mantenerse seguro, si está en silla de rueda, usar la seguridad apropiada. He visto muchos chicos que durante su etapa en que podían deambular se cuidaron un montón. Cuando quedan en silla no usan los seguros y al mínimo contacto con algún escalón o algo se caen y se pueden fracturar. Tengamos en cuenta esto también de la osteoporosis, de la debilidad de los huesos, por lo que no pueden caminar en estadios más avanzados, sumado al uso de corticoides, esta debilidad que puede generar la osteoporosis precoz con el riesgo de fracturas. Y siempre, siempre, siempre respetar cuando estén cansados, ¿sí? No solo dentro del ámbito terapéutico, sino también en la escuela, en la casa, siempre respetar sus periodos de cansancio y siempre es importante que podamos preguntarle si necesita descansar, si necesita relajarse un ratito y después continuar. Si me permites, Mariana, tenemos una pregunta de Flavio Pucha. Él nos dice, buenas noches. Mi bebé recientemente fue diagnosticado, él tiene 3 años. ¿Qué ejercicios me recomendaría? Bien, en los estadios del inicio, en los ejercicios activos, libres, caminar, andar en bici con rueditas que le den seguridad, natación también es efectiva. El parámetro que tiene que tener es que sean ejercicios donde el niño los pueda hacer por él mismo, por eso se llaman ejercicios activos, sin ningún tipo de resistencia, que no genere que el niño se tenga que levantar a cada rato del suelo, o subir escalones, o hacer fuerza para alguna función. Son ejercicios libres, activos, que los hace por él mismo, y que le permite mover el cuerpo en su totalidad. Por eso la natación, la bicicleta, una caminata, y obviamente acompañado de la terapia que requiere, ya sea, seguramente ya debe estar haciendo kinesiología y fisioterapia. Algunos hacen estimulación temprana a esa edad, también depende del lugar. No sé si ustedes tienen las estimuladoras. María de Cavi nos pregunta si hay ejercicios de rehabilitación respiratoria simples que se puedan realizar en el hogar y desde qué edad es oportuno hacerlos o iniciarlos. Los ejercicios respiratorios yo los empiezo a incorporar desde una temprana edad a la terapia, porque es como también una forma de amigarlos con ese lado, ¿no? No esperar a que ya haya un mayor compromiso para incorporarlos. Inflar globos puede ser algo que sea también a través del juego, inflar globos, soplar burbujas, actividades que sean placenteras para el niño y que a la vez esté trabajando determinado objetivo. En la casa yo recomiendo mucho eso, los globos, las burbujas, la respiración en 3, respiro 3 veces, suelto en 3 veces, eso también me permite tener mayor control de la cantidad de aire que ingresa a los pulmones, trabajar la capacidad respiratoria. Son ejercicios que son lindos para la casa y el niño los disfruta. Bien, y ya para terminar, que no me parece menor este tema, lo quería tocar porque es importante que nosotros como familia, terapeutas, cuidadores, sepamos del rol de la sociedad para con los niños con distrofia muscular, ¿no? Con las personas con discapacidad en general. Para que tengamos una idea, estamos pasando y transitando un modelo, un cambio de paradigma, por así decirlo. Venimos de un modelo viejo de la discapacidad, donde se veía a la persona como un problema, la persona con discapacidad, el foco del problema lo tenía la persona con discapacidad, solamente podía ser reinsertada en la sociedad cuando esté rehabilitada o curada. Era como esto, ¿no? De este modelo hegemónico médico, donde anteriormente las soluciones a las cuestiones de discapacidad o de enfermedad
solamente la tenían los médicos, estaba en manos de los médicos, y hoy ya vamos evolucionando a este modelo social de la discapacidad donde habla que las barreras están en la sociedad misma y es ahí donde se desencadena la discapacidad. La distrofia muscular de Duchenne forma parte de este colectivo de personas con discapacidad. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, porque este cambio de paradigma ya no pone el foco, el problema en la persona, en nuestro niño, en nuestro paciente, sino en la poca capacidad del entorno, de la sociedad, de adaptarse a las necesidades de esa persona con discapacidad. Por ejemplo, no hay rampas, acá tenemos el problema que no tenemos transporte adaptado, si esa persona quiere ir a un cine, no puede porque no hay un colectivo, tiene que pagarse un taxi que es mucho más caro, el tema de las barreras de la comunicación, las barreras en el transporte, las barreras arquitectónicas, pero sobre todo las barreras sociales, ¿no? Los prejuicios, los miedos, la discriminación que van a generar esa situación de desventaja de las personas con discapacidad. Todavía estamos como en ese cambio de paradigma y que tenemos mucho por trabajar, pero es importante entender, si lo vemos desde este aspecto, que la solución no solamente tiene que estar en la rehabilitación de las personas con discapacidad, sino también en modificar ciertas conductas de un entorno que muchas veces es poco amigable. En este nuevo paradigma se empoderaron las mismas personas con discapacidad. En el año 2006 sacaron el lema nada de nosotros sin nosotros, en donde ellos empezaron a tomar decisiones de cómo querían vivir la vida, de qué manera querían ser vistos, y es acá donde entra en juego la importancia de sacar, de eliminar las barreras del contexto para tener una vida más digna. ¿A qué quiero llegar con esto? Que nuestra función no termina en el consultorio, no termina en el centro de rehabilitación, sino que tenemos que trabajar en el entorno para que se cambien ciertas cuestiones y se empodere a las personas con discapacidad y se incentive la inclusión dentro de la escuela, dentro del ámbito laboral. A mí hoy me toca acompañar un paciente que ya está en la facultad, tuvimos que trabajar para modificar el entorno, para que le pongan un ascensor. Entonces, qué importante es nuestra función y qué importante que podamos mirarlo así y empezar a romper estructuras y empezar a abrir puertas, porque detrás de ese niño vienen un montón de otros niños que requieren de los mismos derechos. Así que quería terminar con eso, de entender este modelo social de la discapacidad, de empoderarnos como familias, madres, padres de personas con discapacidad, hacer valer los derechos y trabajar para eso. Básicamente, lo que hablé recién fue el transcurso de este cuadro, que seguramente ustedes lo habrán visto en algún momento porque es muy famoso, de cómo estamos pasando de la exclusión, donde las personas con discapacidad estaban aisladas y las personas sin discapacidad nucleadas en otro lugar. Fue la famosa era donde se lo escondía, las familias se avergonzaban de las personas con discapacidad, los tenían ocultos en las casas. Después fuimos evolucionando a la segregación, las personas con discapacidad por un lado, las personas sin discapacidad por el otro. Fuimos de a poco también evolucionando a la integración, que es el famoso ejemplo del niño que va a calentar el banco de la escuela, pero que no aprende, que no forma parte, que no toma la clase de educación física porque está en silla de ruedas, que el docente no lo incluye, pero está dentro de la escuela. Pero es un niño invisible muchas veces, que no se lo ve. Y tenemos que trabajar para la verdadera inclusión, donde las personas con y sin discapacidad sean partes de ámbitos inclusivos, abiertos, participativos para todos. A esto no son ajenos nuestros niños, y tenemos que entenderlo porque es la forma que nos toca a nosotros como terapeutas, como papás, como mamá, para hacer valer los derechos. Y para terminar, es importante que el conocimiento de la enfermedad
lo tengan todos, desde el portero de la escuela para que sepa cómo levantarlo si hay una caída, los docentes, el resto de la familia, en el club donde vaya a la pileta o donde haga algún deporte. Este conocimiento, este poder que es el poder de la información nos va a evitar situaciones de discriminación y de frustración. Repetir que las limitaciones funcionales no están determinadas por el diagnóstico, sino por un entorno que no logra adaptarse a las necesidades de nuestros niños. Y el éxito de la inclusión de las personas con distrofia muscular dependerá de cada uno de nosotros. No esperemos que lo haga la mamá, que lo haga el kinesiólogo, que lo haga el médico, sino que todos tenemos que involucrarnos para que puedan estar incluidos en una sociedad que sea también más amorosa y más amigable con la discapacidad. Y bueno, ojalá que algún día podamos decir fin para Duchenne y que ya se encuentre una cura para nuestros niños. No sé si quedó alguna pregunta. Sí, queremos agradecerte, Mariana, inicialmente el tiempo en el que has destinado para compartir todos tus conocimientos para la comunidad es sumamente importante. No solo sino para conocer nuevas cosas que a veces no se las conoce y no dejan de ser importantes, sobre todo para mejorar la calidad de nuestros niños. Acabando la presentación, vamos a dar inicio a las preguntas y si es que existe. Había una mano levantada, si me permiten, por favor, de Florencia. Permítanme para ver si puedo abrirle el micrófono, por favor. Ok, no me está dejando. De todas maneras, hasta que pueda ver de abrir el... Ah, no. Bueno, dice, me confundí. No hay mayor problema. Sí, hay una pregunta que quedó, permíteme, Mariana, porque ya los agradecimientos empiezan a llegar por toda la disertación que tú hiciste. María nos pregunta, María de Los Ángeles, ¿experiencia con algún equipamiento para asistir transferencias cuando estamos frente a niños con sobrepeso y edad y etapa avanzada? Viene un adaptador que lo usan mucho para el baño, no recuerdo el nombre ahora, que permite trasladarlo de la silla del baño a la silla de rueda o a la cama, y eso alivia mucho el tema del peso. Es recomendable para los padres, yo lo recomiendo mucho cuando ya el niño deja de caminar, porque los cuidadores nos tenemos que cuidar también. Si no nos cuidamos nosotros, es muy difícil que podamos cuidar a nuestros hijos, así que es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre eso. No recuerdo el nombre, lo voy a buscar y bien pueda se los paso. Es un adaptador que sobre todo lo usan para el momento del baño. ¿Holder, tal vez? Holder, sí. Ok, gracias María de Cavi que nos ayudó para encontrar el nombre. Hay otra pregunta, al final voy a dar lectura al agradecimiento de toda nuestra comunidad. Rocío Jacomé, ¿hay ejercicios que ayuden a corregir la lordosis lumbar? Vuelvo a repetir, no tenemos que buscar corregirla, porque es una compensación que usa el niño o el joven para contrarrestar la debilidad. Si nosotros corregimos la lordosis, la hiperlordosis, podemos generar que no se pueda parar, que tenga dificultades y se caiga, entonces no tenemos que corregirla. Sí es importante que trabajemos los cuadrados lumbares, que son los músculos de la espalda, se contracturan mucho, es importante elongarlos. Yo uso mucho las pelotas grandes, los pongo boca abajo para relajarlos, para evitar acortamientos, pero corregirla no la vamos a poder corregir porque es la compensación que usa el paciente para poder funcionar. Rocío adiciona a un comentario de su pregunta. En el caso de mi hijo que ya no camina, dice. Cuando ya no caminan, cuando en el estadio que dejan de caminar, es donde más tenemos que trabajar la columna para evitar las escoliosis, para evitar mayor deformidad de la columna. Es muy difícil que se deforme más en hiperlordosis
porque es la compensación que usan para estar parados. Cuando están sentados empiezan a usar otro tipo de compensaciones, como inclinarse entre más de un lado que del otro, y es ahí donde vienen la deformidad hacia los laterales, que es la famosa escoliosis, que la tenemos que evitar, que la tenemos que prevenir y la tenemos que trabajar. Gracias, Mariana. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, lo pueden hacer a través de las redes sociales. También estamos en vivo por Facebook, en el Zoom, en el chat. Si alguien no gusta escribir y prefiere hablar, también se le puede dar la oportunidad para abrir el micrófono. Caso contrario, estaría dando lectura a todos los agradecimientos, Mariana, que llegan de nuestra comunidad, incluso saludos. Perdón, hay una pregunta de Jimena. ¿Es recomendable masajear los músculos cuando están muy tensas las pantorrillas? Yo prefiero que relajarlo, que se relaje, que descanse un ratito. Por ejemplo, llegan caminando al consultorio, es importante que se sienten, que se relajen y ahí empezar a trabajar. Si lo masajeamos, podemos generar más dolor. Entonces de a poquito empezamos con las elongaciones y ahí recién, una vez que el músculo esté más relajado, empezar a masajear. Lo que una cosa es masajear y otra es elongar, ¿no? Voy a dar la oportunidad de abrir el micrófono también a Jimena, quien nos solicita. Jimena, te escuchamos, estás con micrófono abierto. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Ok. Hola y muchas gracias por todo esto y qué excelente información. Mi hijo tiene ya 14 años, entonces yo quería agregar un poquito, ya que cuando uno no tiene la experiencia ni la información, uno confía todo al médico, al neurólogo, ¿no? Entonces, tal vez esto sea muy útil para los papás nuevos que están recién diagnosticados. Yo puse la confianza en el neurólogo al principio y él me dijo que la terapia física, pues acá la llaman terapia física en Estados Unidos, y yo sé que en español tiene muchos nombres que he aprendido al pasar el tiempo, no era necesaria porque no es algo que se va a recuperar. Entonces, mi niño no recibió terapia ni de estiramiento ni nada como los primeros 4 años después del diagnóstico, como hasta los 9 años de edad. Entonces, en la escuela le daban, por medio de la escuela, le daban sus terapias físicas, ocupacionales y todo lo que la escuela le ofrecía. Pero yo nunca en la casa le hice nada. Entonces, uno como papá, ¿cómo puede hacer o cómo puede saber o solo dejarse guiar del neurólogo? Porque él nunca tuvo alguien que me guíe cómo hacer ejercicios ni nada hasta ahorita que estoy contigo, y con el pasar del tiempo yo solita he leído, he cambiado de médico, hasta me he cambiado de residencia para yo conseguir evitar que mi hijo se deje de caminar, lo cual yo sé que pasa, pero no sé cómo tú les puedes recomendar a los papás de no sé, cómo hacer cuando tú solo pones la confianza en un doctor. Sí, pasa mucho, pasa con los médicos, pasa con colegas. Lamentablemente, al ser una de las enfermedades poco frecuentes, todavía hay profesionales de la salud que no conocen este diagnóstico, que nunca escucharon de distrofia muscular. Entonces yo siempre le digo a los padres que la mejor herramienta que podemos tener nosotros es la información. Eso es lo que nos va a dar poder, la información para poder contrarrestar estas situaciones, para poder pedir o pelear por un derecho que nos niegan, como ser los problemas con las obras sociales que tenemos muy comúnmente. Entonces la información es fundamental para todo tipo, no solamente para los papás, la mamá, también para los mismos profesionales. A veces nosotros ponernos en contra de lo que diga el médico es un camino arduo, porque todavía acá se vive con esa mirada hegemónica donde la verdad absoluta la tiene el médico, y todavía estamos en esa lucha de conquistar, ¿no?, espacios, pero es informarnos, creo que de ahí parte todo. Y lamento mucho la situación esta de tu niño. Hay muchos niños que viven
las injusticias del sistema de salud. Lo veo mucho en el interior de mi provincia, niños que dejan de caminar de forma muy temprana, que están en situaciones de mucha vulnerabilidad, no solamente por su problema de salud, sino también por lo social. No hay una contención, no hay un acompañamiento, y creo que también nuestra función tiene que ser trabajar para eso. Gracias, Mariana. Laura Belén nos pregunta, mi acompañado de 12 años ya no camina, está con malestares lumbares y también él manifiesta dolores en los laterales por la, permítame, por la compensación que mencionaste, Mariana. En mi rol, ¿qué puedo hacer para ayudarlo hasta que vuelva a las terapias? Lo que podemos hacer es movilizaciones, que se mueve el tronco, que mueva la columna, ya sea sentado o acostado, empezar a trabajar los ejercicios respiratorios, de soplar un globo, o algo que se te imagine que puedas hacerlo en la casa. Y el tema de la relajación, ahí tenemos que empezar con, no lo diría como elongaciones, sí, obviamente el kinesiólogo trabaja elongando la columna, pero sí sobre todo relajando, ¿no? Que esté en una posición cómoda, que pueda estirarse, que pueda acomodarse, y es ahí donde va a necesitar de la ayuda tuya. Así que me parece fundamental esta pregunta, porque el estadio en donde ellos dejan de caminar es donde tenemos que ponerle mucha atención y mucho foco a la columna, porque todo el peso, toda la compensación que ellos lo hacían cuando estaban parados, ahora lo hacen con la espalda. Entonces no tenemos que descuidar eso. Paula Grande, más que una pregunta, nos indica, creo que es muy importante confiar en lo que nos dice el corazón como papás, para todos los niños, y buscar información seria y fundamentada, si hay algo que nos hace ruido. Sí, coincido. También pienso que a veces las mamás hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Entonces le recomiendo a Jimena que piense de ahora en adelante en acompañar a su hijo, y lo que no se hizo ya no se puede hacer, pero no sentirnos culpables por eso, absolutamente, porque no fue responsabilidad de ella. Para Melissa Grosso, quien nos indica que podrías pasarnos un correo o red social donde podamos estar en contacto. Sí, ahí les dejo. Mi Facebook es Mariana Ortiz. Ahí lo estoy anotando. Y en el Instagram figuro como Mari Ortiz 2024. Y el mail lo puse arriba, si quieren lo repito. Instagram de Mariana es Mariana Ortiz 2024. Mari Ortiz, perdón. El Instagram es Mari Ortiz. Mari Ortiz 2024. El correo electrónico es mariortiz2024@gmail.com. De todas maneras, nosotros como fundación, a todas las personas que se han inscrito, les vamos a mandar un correo electrónico con la información de Mariana, por si quieren contactarla. No me salen más preguntas. Quisiera saber si alguien por ahí tiene alguna pregunta adicional para que pueda dar paso a los agradecimientos que han estado llegando al chat y, bueno, finalizar este webinario que ha sido muy importante. Bueno, en vista que no tenemos ya ninguna, permíteme que llegue una. Sí, en vista que ya no tenemos, Mariana, ninguna pregunta, sí es importante mencionarte, lo debes estar leyendo, han llegado muchos agradecimientos por parte de nuestra comunidad. Muchas gracias por la información y compromiso. Un abrazo desde Ecuador. Había uno un poco más arriba, permíteme, no quiero dejar ninguna de lado, por favor. Gracias por tan valiosa información, éxitos en su vida. Gracias, Mariana, por tu empatía, por tu entrega. Muchas gracias por toda la información.
Muchas gracias. Gracias, Mariana. Y gracias, excelente información. Gracias, Mariana. Queremos agradecerte nuevamente por haber accedido a la invitación de la Fundación para todos los participantes. Dakari Foundation es una fundación que va a acompañar a toda nuestra comunidad. Estamos muy enfocados en Duchenne. Tenemos diferentes programas. Los invitamos a que contacten con nosotros. Estamos activos en las redes sociales. Tenemos nuestra página web. A través de cualquier red social pueden hacernos una consulta. Nosotros vamos a saber cómo guiarlos. Entendemos perfectamente las necesidades que a veces tienen. Les vamos a proporcionar información, herramientas que son importantes y vamos a seguir con esta serie de webinarios en cuanto a la educación a la comunidad, porque para nosotros es muy importante, ¿no? Mariana nos decía, un consejo que yo lo recalco, el estar informados para un paciente, para un padre, para un acompañante, para un cuidador, es fundamental. Y Dakari Foundation está para eso. Mariana, te quiero agradecer por si quieres cerrar con algún comentario para que pueda ya cerrar este webinar. No, agradecerles a ustedes, me emociona leer las palabras, la verdad que hago mi trabajo con el corazón, con el alma, porque realmente me siento muy involucrada con este tema. Decirles a las mamás, y estoy leyendo que los papás del grupo apoyen a sus hijos y que también busquen apoyos entre ustedes, armen redes, armen una tribu, sosténganse, júntense, que nadie más que ustedes conoce la realidad que transitan día a día. Así que agradecerles por la escucha, por el respeto, por la participación, y siempre disponible para lo que se necesite de mí. Estoy atenta a los mails que me puedan llegar, y un abrazo afectuoso a todos. Muchas gracias, Mariana. No quiero dejar de lado ningún comentario, Laura Belén. A los papás del grupo, decirles que los apoyen a todos sus hijos en lo que sientan y que busquen apoyo. Paola Grande, contribuir, nos recalca la palabra en mayúsculas. Muchas gracias a todos por haber entrado. Mariana, un abrazo a la distancia. Será hasta una próxima. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Adiós.